Buenos días a todos. Qué bueno estar un domingo más acá en la iglesia con la disposición de aprender. Creo que eso es bien importante. Tratemos de aprender, de ver qué es lo que Dios me está diciendo en esta mañana. Y primero que nada, vamos a encomendar este tiempo al Señor porque queremos salir capacitados, queremos salir diferentes, que sea Él quien nos hable. Señor, acá estamos. Le agradecemos por la semana que estamos concluyendo. Para algunos el domingo es el inicio de la semana, pero definitivamente que sea el inicio o el final, usted ha estado con nosotros en todo momento. Queremos ser agradecidos, queremos hacer las cosas que usted nos manda hacer. Le pedimos perdón por todas esas situaciones en las que nosotros le desobedecemos. Queremos estar a su servicio, Señor. Queremos gozar ese privilegio que es acceder a su trono de gracia todos los días y poder servirle, Señor, servir en la obra, servirle todos los días, ofrecer nuestra vida como una ofrenda de olor grato, Señor. Le pedimos que nos enseñe, que nos capacite, que salgamos diferentes el día de hoy, podamos aprender y podamos poner en práctica lo que usted nos hable en este tiempo. En su santo nombre oramos. Amén. Bueno, yo sé que algunos de ustedes estuvieron en las conferencias pasadas en las cuales nosotros estábamos hablando sobre la identidad. La serie se llamaba SOS, se pronuncia SOS. Nosotros utilizamos el SOS para decir la cualidad de una persona. Vos sos. Y estuvimos viendo ciertos aspectos sobre la identidad de cada uno de nosotros. Hayamos estado o no hayamos estado presentes, creo que hay un conocimiento básico que nosotros debemos tener para darle continuidad al tema. Y me gustaría que prestemos mucha atención y lo tengamos presente para el desarrollo de todo el tema. Dando un poquito de contexto y antes de leer el versículo que vamos a leer, Pablo les escribía a los de la iglesia de Éfeso ciertas cosas referentes a su identidad. Entonces estas cosas aplican para nosotros. Claro que lo hacen y lo estuvimos viendo, lo estuvimos estudiando y queremos partir de un conocimiento todos juntos. Vamos a tener en mente lo siguiente y está en Juan 1:12, que lo vamos a ver en nuestras pantallas. Lo primero es un párrafo introductorio. Cuando confiamos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, somos hechos hijos de Dios. Esto está en Juan 1:12. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Y Juan 1:12 nos dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Qué conocimiento es el base sobre el cual nosotros vamos a partir para el desarrollo del tema el día de hoy? Cuando creemos y confiamos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, somos hechos hijos de Dios. Somos identidad. Ser tiene que ver con identidad. Entonces, esto conlleva una serie de derechos y también conlleva una serie de deberes, responsabilidades. Así como nosotros somos hijos, somos padres, somos empleados, somos jefes, tenemos derechos, tenemos deberes. Entonces, asimismo, es esto que Dios nos plantea. Quiero que tengamos conciencia de esto y vamos a decir todos, a la cuenta de 3, soy un hijo de Dios, para que partamos de ahí, para que empecemos a escucharlo, empiece a ser sonido en nuestras mentes y podamos darle continuidad a lo que viene. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Soy un hijo de Dios. Qué bonito suena. Somos hijos de Dios. Esa es la realidad, esa es la verdad. Dios nos lo deja dicho en su palabra. Como les decía, tenemos derechos y deberes. Esto es algo que tenemos que tener bien presente. Tenemos una identidad y esa identidad Dios nos la explica muy bien en su palabra. Es el libro de instrucción por medio del cual Dios nos dice un montón de cosas. Realmente que la palabra de Dios, la Biblia, en ella Dios nos deja claro qué es lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Eso lo hemos escuchado, lo venimos escuchando, pero ¿eso qué significa realmente? Lo vamos a estar viendo en la vida de 2 reyes de Israel. En el libro de los reyes que estamos leyendo actualmente vemos que ellos eran reyes, tenían esa identidad. Nosotros tenemos la identidad de hijos de Dios, pero al igual que ellos puede que nosotros no estemos haciendo lo que corresponde.
como le venía diciendo, conlleva deberes y tenemos que estarlos haciendo. Uno de nuestros deberes, uno de nuestros mandatos, y sobre el cual se basa el nombre de nuestra iglesia, la Gran Comisión, está en Mateo 28 del 18 al 20. Lo vamos a leer. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos». Viene Dios, viene Jesús y nos da un mandato. El mandato siempre va acompañado de una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que Él va a estar con nosotros. Esta gran comisión que Él nos da no es para que la desarrollemos nosotros solos, es para que nosotros tomemos su compañía, nosotros tomemos su apoyo y estemos haciéndola de la mano de Él, porque déjenme decirles algo, por nuestra propia cuenta es bien complicado que nosotros podamos hacer siquiera un poquito. Verdaderamente que no podemos. Estas son las palabras de Jesús hacia todos nosotros y estamos llamados a darles cumplimiento. Y vamos a estar viendo a lo largo del tema que las palabras de Dios no son solo para escucharlas, no son solo para aprenderlas, son para practicarlas. Dios tiene un propósito con cada palabra que nos dejó dicha en su palabra, y es que nosotros empecemos a buscar pasos de acción, empecemos a buscar formas de practicarlas. ¿Y cuál es o qué es lo especial en esto? Tenemos una identidad, como les venía diciendo, somos hijos de Dios, pero no hemos visto los ejemplos que les venía a traer, los reyes. Ellos no estaban haciendo, y se vio mucho en toda esa historia, que ellos no hacían lo que Dios les pedía. Dios les pedía algo bien sencillo, les pedía algo bien simple, y es: obedezcan mis mandatos, mis ordenanzas, mis estatutos, y van a tener una dinastía duradera, su reino se va a desarrollar sin ningún problema. Y podemos pensar, la tenían fácil, solo tenían que obedecer y todo les iba a salir bien. Pues vamos a estar viendo que no obedecieron, no hicieron lo que Dios les pedía, por algunas razones específicas. Y vamos a estar evaluando dos casos que pueden darse en nuestras vidas, y es bien importante que los tengamos en mente, nos los llevemos, meditemos en ellos, veamos en cuál situación nos encontramos. Quizás no nos encontramos en alguna de estas dos, porque hay más, pueden ser una multitud de razones por las cuales nosotros no estamos haciendo lo que nuestra identidad y Dios en su instrucción nos dice que hagamos. Pueden haber una multitud de razones, pero vamos a estudiar dos. Vamos a tratar de ampliar en ellas, ver los ejemplos que hay en la palabra del Señor y empezar a sacar aplicaciones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Evitar. Y el primero de estos dos casos es que nosotros entendimos los mandatos, pero no tuvimos cuidado con las advertencias. Tomemos esa palabra advertencias con mucho cuidado. El Señor nos dice: si usted hace esto, va a pasar esto otro. Y nos lo dice constantemente. ¿Qué pasó con el rey Salomón? Les voy a dar un poco de contexto de su historia. Y es que el rey Salomón entra a reinar cuando su padre, el rey David, ya estaba cerca de fallecer. El rey David se encuentra en su edad, la cuarta edad que le llaman ahora. Y de las últimas palabras que le dice el rey David a su hijo, quien lo iba a suceder en el trono, se encuentra en Primera de Reyes 2:3. Lo vamos a leer. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritas en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. David, el padre del rey Salomón, le estaba dando el principio fundamental bajo el cual debía regir su reino. ¿Cuál era ese? Obedecer al Señor. No le estaba diciendo que se hiciera economista, no le estaba diciendo que estudiara literatura para así ser más sabio, acumular más conocimiento y tomar mejores decisiones. El único principio o el principio fundamental que su padre le dejó dicho al rey Salomón fue: seguí lo que el Señor dice. Eso era todo. ¿Y creen que eso aplica para nosotros? Claro, vamos a estar viendo que no tenemos que estar pensando en soluciones, no tenemos que estar haciendo lo que los demás hacen, tenemos que hacer lo que Dios nos pide que hagamos. A veces es contradictorio,
A veces no va a tener sentido para nosotros, pero es lo que Dios nos dice y su palabra es verdad y tenemos que seguirla. Vemos el primer caso, David, el rey, le habla a su hijo, quien lo va a suceder en el trono. Vemos el segundo caso, Dios mismo le habla a Salomón. O sea, imagínense, platicar con Dios y que Dios le dé la instrucción. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 9, versículos del 4 al 5. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud, como lo hizo tu padre David, y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. Pues a tu padre David le prometí, siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. O sea, Dios le está haciendo esta promesa al rey Salomón. Tratemos de identificar qué es lo que le está diciendo. Salomón, si tú haces lo que yo te digo que hagas, no vas a tener ningún problema. Yo voy a pelear tus batallas, yo voy a resolver los problemas o situaciones en las que tú estés preocupado. Lo único que tienes que hacer, lo único que tienes que hacer es seguir mis ordenanzas, seguir mis mandatos, obedecerme. Eso es lo único. ¿Qué pasó? Salomón pudo experimentar esa verdad, porque en ese mismo capítulo, en el capítulo 9, la segunda parte es los logros de Salomón. Logros como buenas relaciones internacionales, o sea, las naciones de su alrededor se llevaban súper bien con Israel, había diplomacia, había buenas relaciones, todo lo que Salomón podría pedir. ¿Qué otra de las cosas sucedió? Una buena situación económica. En Israel todo estaba yendo bien, el reino se estaba constituyendo, el comercio estaba fluyendo. De hecho, se nos dice que Salomón recibía cargas de oro. Imagínense lo que es eso. Salomón estaba experimentando la fidelidad del Señor por estar cumpliendo lo que Dios pedía. ¿Y qué pasó? Que él se mantuvo firme por haber visto esa fidelidad. No pasó así. Dentro de los mandatos que Dios había dejado para los israelitas es no se casen con mujeres extranjeras. Yo creo que a Salomón, por una de las cosas que más se le conoce, es por no haber obedecido este mandato. Y no lo obedeció, no dejó de obedecerlo por poquito. El tipo hizo y deshizo con la de esta nación, con la de esta nación, esta. ¿A qué me estoy refiriendo? El mandato era no casarse con mujeres extranjeras y el otro mandato era casarse con una sola mujer. Ninguno de los dos lo obedeció. Se casó con muchas mujeres extranjeras. Y vamos a ver qué sucedió por eso. Hay que tener algo claro. Salomón era un hombre sabio. Otra de las cosas por las que se conoce, no se le conoce solo por lo malo, también era un hombre sabio, era un hombre que podía tomar buenas decisiones, podía empatizar con las personas. Pero pasó esto y lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, fue con la primera mujer con la que se casó. Se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. O sea, el tipo de las naciones a su alrededor se casó con muchas mujeres. No se nos dice a detalle con qué naciones, pero a lo mejor eran todas las naciones de alrededor, todas las naciones de la región. El Señor había instruido claramente, instrucción clara. No es que el Señor lo había mencionado así como que no se entendía, era un mandato, no se casen con mujeres extranjeras, pero Salomón no lo siguió. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Acompañado con esta advertencia que hace Dios a los israelitas, viene el por qué. No se pueden casar con ellas porque ellas no me adoran a mí. Eso les está diciendo el Señor. Ellas adoran a otros dioses y ustedes saben, pues, en una relación matrimonial no puede ser de que no haya cierta influencia de lo que el otro piense. O sea, un cónyuge influencia al otro, se quiera o no se quiera. No se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó y mucha importancia en la palabra empecinó. Vamos a estar viendo qué significa porque no es muy clara, no es una palabra que nosotros utilicemos usualmente. En total tuvo 700 esposas de cuna real. No sé cuántos de ustedes sabían este dato, 700 esposas, y se nos dice que eran extranjeras, y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Hacer también mucho hincapié en esa última oración. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Salomón tenía que hacer una cosa,
solo una cosa, y era obedecer al Señor. No lo obedeció. Se casó con mujeres extranjeras, justo el mandato que el Señor les había dicho que no hicieran. Se casó con ellas y empezó a adorar otros dioses. Es lo lógico. Es lo lógico. En una relación matrimonial no podía Salomón, después de tanto tiempo, mantenerse adorando solo al Señor. Vamos a ver la definición de empecinarse, que significa 3 verbos. Puede tener estas 3 connotaciones, que es obstinarse, aferrarse y encapricharse. Qué importante es esto. ¿Por qué es importante? Porque Salomón no lo había hecho por una razón buena, lo había hecho por un capricho, lo había hecho por obstinación, lo había hecho por aferro. O sea, él sabía que era malo, él era un hombre sabio, pero él y sabía que era malo, aún así lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Por el capricho, por el aferro, por la obstinación. Llevémonos esas 3 palabras clave por las cuales nosotros podríamos estar haciendo cosas que no debemos, por las cuales podríamos dejar de hacer las cosas que Dios nos pide que hagamos. ¿Somos sus hijos? Si lo somos. ¿Estamos haciendo lo que Él nos pide? Esa es otra pregunta totalmente diferente. Podemos ser sus hijos y estar haciendo cosas que no debemos. Podemos ser sus hijos y estarnos negando a hacer lo que Él nos pide. Vamos a ver las consecuencias que eso tuvo. La primera obviamente es que dejó de adorar al Dios verdadero, empezó a adorar a otros dioses. Eso lo vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 4 al 6. Nos dice: cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. El rey anterior, David, había hecho cosas malas, sí las había hecho, había pecado, había cedido ante las tentaciones, pero si algo tuvo David es que nunca cambió el primer lugar en su vida, que era Dios. Él siempre lo tuvo en el primer lugar de su vida. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho su padre, David. Dejó de seguir al Señor, adoraba a dioses paganos y hacía cosas aborrecibles a Dios. Eso pasó, uno no pensaría que Salomón, así como había estado en cierto punto, en el cual estaba reinando una nación próspera, estaba reinando una nación bien establecida, se iba a poner a hacer esas cosas. Él había visto el poder de Dios actuando en su vida, él había hablado con Dios, pero ¿qué pasó? Que dejó entrar la desobediencia a su vida, dejó que se casó con la primera mujer, no pasó nada. Pero Dios dice que este mandato, pero no pasó nada. Yo aquí sigo adorando solo a Dios, la nación va bien, entonces me puedo casar con otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y ese es el problema con la desobediencia, lo vamos a estar viendo. Pero antes de entrar a la cuestión de la desobediencia, vamos a ver en qué desobedeció. Porque hay varias cosas, varios problemas en los que él incurrió. Y es lo que le venía diciendo. Se casó con más de una mujer, se casó con mujeres extranjeras y adoró a dioses paganos. ¿Qué pasa? Que a lo mejor la primera es como que, desobedeció un poquito. La segunda es, ya está serio el asunto. Y la tercera es como que la vida de este chavo se fue. Se fue donde él, imagino yo, no pensaba en un futuro estar adorando dioses paganos. Y este es un punto clave. Esto es algo muy importante y me gustaría que se lo lleven. Y es que la desobediencia es progresiva. Nosotros no tenemos control de la desobediencia. Salomón a lo mejor pensó que lo tenía. Nosotros podemos pensar que lo tenemos, pero no hay control de la desobediencia. Esta es progresiva. Nosotros no nos vamos a ver con una pequeña desobediencia que hagamos haciendo todo el pecado que vamos a estar haciendo después. Porque así es. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar de la famosa curva de aprendizaje, que es una curva que va así y va subiendo. Pues déjenme decirles que la curva de la desobediencia es totalmente lo contrario, es súper empinada, es descontrolada y nosotros no podemos hacer nada si dejamos entrar la desobediencia en nuestras vidas. Es una caída dolorosa, Salomón sufrió y esa es la verdad. Si nosotros dejar entrar la desobediencia en nuestras vidas, si nosotros a los mandatos que Dios nos da no les hacemos caso, vamos a vernos envueltos en un montón de situaciones que no nos vamos a reconocer. Esa es la verdad.
Es una situación que no tiene control. Tenemos una identidad en el Señor, eso está claro, pero empezar a hacer lo malo normaliza el estar pecando. Nosotros no tenemos que normalizar el pecado, no tenemos que normalizar el que desobedecí y me fue bien. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque como les venía diciendo, eso es progresivo. Si nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos pide, que no nos sorprenda que las cosas que hoy no nos vemos capaces de hacer, a lo mejor nosotros vemos a alguien más y decimos, no, yo no voy a terminar así, yo sí lo controlo. Cuando no es así. Yo creo que esa es una frase muy común en las personas adictas. No, yo lo controlo. Yo sé cuándo parar, yo puedo decir que no. Y a veces nos engañamos. A veces decimos, yo controlo estas situaciones, yo controlo mi desobediencia, y no tenemos que pensar de esa forma. Lo primero que debemos hacer es reconocer que no controlamos la desobediencia. No vemos las cosas que Dios nos pide hacer como importantes. No vemos los mandatos que Dios me pide guardar como importantes. No hay necesidad de hacer lo que Dios me pide. No hay necesidad de tomar esos sacrificios y dejar de hacer lo que los demás están haciendo. Ese es el pensamiento que nosotros vamos a adquirir si normalizamos la obediencia. Algo clave en esto que leímos es que eso sucedió cuando Salomón era vulnerable. Vamos a tomar otro punto, otra perspectiva. Y eso está en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Ya lo leímos. Cuando Salomón ya era anciano. Ponemos el resaltador en ya era anciano. Ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses. ¿Qué pasó? Que cuando Salomón rindió culto a otros dioses fue un momento de vulnerabilidad. No estoy hablando solo de la edad que él tenía, estamos hablando de todo el tiempo que convivió con esas mujeres. Cuando nosotros convivimos con la desobediencia, nos vamos haciendo vulnerables. A lo mejor el día de hoy puedo decirle que no al siguiente paso. El día de mañana también puedo decirle que no, el día de pasado mañana también, pero no sabemos qué va a pasar en unos meses, no sabemos qué va a pasar en unos años, cuando esa situación sea tan normal que yo ya puedo dar el siguiente paso en la desobediencia. Es progresiva, tenemos que tener mucho cuidado. Quizás hoy no pase nada, pero va a llegar la vulnerabilidad. Salomón no valoró el que iba a tener una vulnerabilidad en eso en un futuro y empezó a hacer las cosas malas. No se puede tener control de una situación así. No nos engañemos. No cosechemos de sembrar desobediencia. Eso fue lo que Salomón cosechó. Desobediencia. Él sembró desobediencia al casarse con esas mujeres extranjeras y eso fue lo que él cosechó. Tenemos que examinar constantemente nuestras vidas para decirle que no a las cosas que Dios me dice que no haga y decirle que sí a sus mandatos. Ese debe ser el principio de nuestra vida, estar obedeciendo al Señor. Y vamos a evaluar un caso. ¿Qué hacer si tengo dudas de un mandato? Porque a lo mejor yo veo en la palabra un mandato en el cual me cuesta creer, en el cual yo pienso que no hay verdad, en el cual yo pienso que ya perdió su vigencia, y lo único que podemos hacer es orar. Porque esa es una situación en nuestra mentalidad que debemos de cambiar. No es que debemos echarle corrector a la Biblia y poner lo que nosotros pensamos. Debemos cambiar nuestra actitud, debemos cambiar nuestra forma de pensar y tomar esos mandatos como la palabra de Dios. La palabra de Dios que es verdad y debe ser aplicada. No queda solo como un conocimiento en mi vida, no una cosa que leí para aprender más, sino una cosa que estoy aplicando constantemente. Puede que en nuestras vidas, así como en la de Salomón, haya un propósito que era ser un rey de una dinastía duradera, pero si yo empiezo a desobedecer, van a haber consecuencias. Debemos orar por nuestras dudas para obedecer los mandatos y debemos estar conscientes de que hay consecuencias si yo no sigo esos mandatos, si yo no hago lo que Dios me pide que yo haga. En Primera de Reyes 11:11 podemos ver qué fue lo que pasó a raíz de esto. Uno pensaría, bueno, ¿qué sucedió con la dinastía de Salomón? Pues se terminó ahí mismo. El Señor no puede dejarnos pasar la desobediencia, Él nos disciplina. Nosotros tenemos que estar conscientes de la disciplina que va a venir por no obedecer sus mandatos. En consecuencia, el Señor le dijo, ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. O sea, las consecuencias que Salomón vivió
por haber desobedecido de esta manera fueron graves, y no solo se lo llevaron a él de encuentro, sino a toda su dinastía. Él no dio un buen ejemplo a sus hijos, y podemos verlo. Después vemos que sus hijos hacían lo malo, porque su padre no les dio un buen ejemplo. Su dinastía fue arrancada del reinado de Israel y se quedaron solo reinando una tribu. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ser como Salomón, que escuchó las palabras de Dios, pero dejó entrar la desobediencia a su vida. No, tenemos que tomar ejemplo de él para no hacer lo mismo. Debemos leer su palabra y cuando nosotros la leamos y veamos un mandato, aplicarlo. Cuando nosotros veamos que Dios me dice que no haga esto, no empezar a dudar. Le echo corrector aquí para... No lo vi. No, tenemos que tomar eso, atesorarlo y empezar a cumplir la palabra de Dios. La palabra es para cumplirla. Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. A lo mejor Salomón decía, si yo obedezco todos los mandatos, pero desobedezco en este, no va a pasar nada. O decía todos los demás. Cuando nosotros empezamos a pensar así, van a venir más y más cosas en las que nosotros no vamos a estar obedeciendo y nuestra vida va a perder su rumbo. El propósito que Dios tenía para nosotros se puede ver afectado. Dios tiene grandes cosas planeadas para cada uno de nosotros. Esto es para todos, tanto para jóvenes, para adultos, para personas mayores. En todos Dios tiene un propósito, en todos Dios quiere hacer algo glorioso, algo esplendoroso. Entonces, ¿cuál es el paso de acción que nosotros debemos tomar en base a esto? En base a la desobediencia que Salomón tuvo, tenemos que sumergirnos en su palabra, buscando las aplicaciones prácticas que como sus hijos preparó para nosotros. La Biblia no es para esta persona, no es para Bill Gates, no es para Elon Musk. Claro, puede ser para ellos si ellos buscan de Dios, pero la Biblia hoy es para nosotros, es para que nosotros busquemos aplicaciones prácticas, empecemos a cumplirla, empecemos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y vamos a evaluar rápidamente otro de los casos. No hago su voluntad porque tengo miedo. Estábamos viendo que puede que yo no esté haciendo su voluntad por una razón, ahora vamos a ver la otra. Tengo miedo de hacer su voluntad. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a algo bien específico. Dios me da una identidad, pero yo no confío que Él pueda hacer las cosas por las que yo me preocupo. Y eso le pasó al rey que sucedió a Salomón. Era uno de sus funcionarios, la palabra de Dios se cumple. Salomón desobedeció y su dinastía fue arrancada. No piensen que pasó mucho tiempo, la dinastía de Salomón fue arrancada, hasta ahí llegó. Y vamos a estar evaluando el caso del sirviente de Salomón que sucedió el trono en Israel, en las 10 tribus que restaron. Vamos a tener un poquito de contexto para entender bien la situación. Salomón desobedece. ¿Y qué es lo que pasa? Que uno de sus funcionarios, uno de estos hombres que estaba trabajando para él, quedó como rey de las 10 tribus. Salomón solo, el hijo de Salomón, porque Salomón ya terminó de reinar, el hijo de Salomón se quedó solo con una tribu y media, podríamos decir, porque era Judá y Benjamín. Pierden la dinastía, esta promesa que Dios tenía para ellos, y vamos a ver qué es lo que sucede a continuación. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 33. Pues Salomón se ha apartado de mí y rindió culto a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos, ni ha hecho lo que me agrada. Tampoco ha obedecido mis decretos y ordenanzas, como lo hizo su padre David. ¿A quién le está diciendo esto? Al funcionario. Un profeta, el profeta Ahías, le está hablando al funcionario que va a suceder el trono y le está diciendo qué es lo que pasó. Salomón desobedeció, Salomón empezó a adorar dioses paganos, iba a ser arrancado del trono de Israel, toda su dinastía, y están hablando con Jeroboam. El profeta Ahías le está transmitiendo esto a Jeroboam y vamos a ver que Dios tiene promesas, tiene planes para nosotros. Dios le dio una promesa a Jeroboam, así como se la dio a Salomón, pero él hizo algo totalmente contrario a lo que Dios tenía planeado, totalmente contrario a lo que Dios quería hacer en su vida. Primera de Reyes capítulo 11, versículos del 37 al 38 nos dicen: te pondré a ti en el trono de Israel y gobernarás todo lo que tu corazón desee. Si prestas atención a lo que te digo y sigues mis caminos y haces todo lo que yo considero correcto, y si obedeces mis decretos y mandatos, como lo hizo mi siervo David, entonces yo siempre estaré contigo. Estableceré una dinastía duradera para ti, como lo hice con David, y te entregaré Israel. Yo cuando estaba leyendo esto, me ponía a pensar, ya me imagino yo que un profeta, el profeta Ahías, por inspiración de Dios,
me diga esto a mí. Me imagino a Jeroboam cómo se sentía, que wow, Dios tiene un plan para mi vida. Dios me habló directamente a mí, quiere que yo sea el rey de Israel y la promesa es simple. Los términos de Dios en ese sentido son simples. Si me obedeces, te va a ir bien. No hay complicación en ello. Se lo dejó todo claro desde el primer momento. Si tú, Jeroboam, haces lo que yo te pido, todo te va a ir bien en el reino. Jeroboam no hizo eso, se lo voy adelantando. Pero quedémonos con algo. Podemos pensar que Jeroboam recibió una promesa gigante, que la tenía fácil, Dios ya había hablado con él y pues bueno, si Dios ya habló conmigo, la tengo fácil, solo tengo que obedecerlo, estoy seguro de que Él me va a acompañar. Pues déjenme decirles que Dios tiene promesas así y más maravillosas para con cada uno de nosotros y muchas veces nos vemos envueltos en desobedecerlo. Así que no podemos juzgar a Jeroboam porque nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Muchas veces lo que Dios nos pide que nosotros hagamos no lo hacemos, lo que Dios nos pide que hagamos tampoco. Entonces, suena fácil, pero es una cuestión de todos los días, es una decisión que Jeroboam tenía que estar dándole cumplimiento todos los días. ¿Y qué pasó? Que él no confió en que si él hacía lo que Dios le pedía, todo le iba a salir bien y hubieron consecuencias por ello. En Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 26, vemos que si nosotros no estamos confiando en que el Señor puede darle cumplimiento a toda su palabra, en que Él va a cumplir sus promesas, en que lo único que tengo que hacer es obedecerlo, si nosotros no confiamos en eso, vamos a estar haciendo cosas que no. Y específicamente me refiero a algo. Jeroboam pensó, si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá. A mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. ¿Qué tenía Jeroboam? Jeroboam tenía miedo. Él pensaba que debía buscar una solución a su problema. Yo tengo un problema y es que van a matarme. Cuando vayan a adorar al templo que está en Judá, donde está el otro rey, entonces van a decir, mejor hagamos rey a Roboam. Entonces yo tengo que buscar una solución. Yo tengo que buscar una solución a ese problema. Y vamos a puntualizar en ello. Jeroboam recibe una promesa de Dios. Eso es lo primero que sucede. Jeroboam recibe una promesa de Dios. Jeroboam recibe las instrucciones para tener un reinado duradero. Aquí lo podemos ver en nuestras pantallas. Vamos a tener presente toda su historia. Recibe la promesa, recibe las instrucciones para un reinado duradero. ¿Y qué es lo tercero? Jeroboam se preocupa por un problema que se acaba de crear en su mente. Yo creo que esto es algo bien latente en nuestras vidas. Las situaciones, las experiencias pueden hacernos pensar en problemas que deben empezar a maquinar soluciones, empezar a trabajar en esos problemas. Y eso fue lo que Jeroboam hizo. Se planteó un problema ficticio totalmente, porque el Señor ya le había prometido que su reinado iba a ser duradero. Pero él dijo, no, yo tengo que solucionar. Y esto, hermanos, es el engaño de la percepción. Tenemos que llevarnos eso. Nuestra percepción es engañosa. Lo que nosotros tengamos de experiencias, lo que nosotros hayamos vivido, no define lo que va a suceder. Tengámoslo claro. Esa es la clave. Nuestra percepción, a pesar de toda la experiencia que pueda haber acumulado tras años y años, nos hace pensar en soluciones. Nos hace maquinar soluciones basadas en el conocimiento que nosotros tenemos. Y el problema no es la experiencia, no nos llevemos eso. El problema no es pensar en soluciones. El problema, hermanos, es cuando esas soluciones conllevan desobedecer a Dios. Cuando esas soluciones van en contra de un mandato, cuando esas soluciones van en contra de lo que mi identidad me dice que yo haga. Yo soy un hijo de Dios, pero yo hago lo que quiero. Eso no funciona, van de la mano. No es dejar de buscar soluciones tampoco, es obedecer a Dios. El problema viene cuando yo, como hijo de Dios, empiezo a maquinar, a pensar en las soluciones, empiezo a ver mis problemas, empiezo a crearme problemas y las soluciones que vienen a mi mente conllevan el pecado. Ese es el engaño de la percepción. Yo empiezo a pensar soluciones que conllevan pecado, que conllevan desobedecer a Dios. Y eso fue lo que hizo Jeroboam. Su percepción, la experiencia que él tenía, lo hizo pensar en una solución que iba contraria a lo que Dios quería para él, para su dinastía y para el reino de Israel. Vamos a hacer un ejercicio para más visualmente tener esto claro y quiero que estén atentos a lo que va a salir en pantalla. Yo les voy a hacer una pregunta, pero se la voy a hacer hasta después de que vean la imagen.
Entonces, ¿podemos ver la imagen? Ok, es una ilustración. Quiero que me digan, por favor, ¿quiénes vieron un pato en el primer momento? Ahora, ¿quiénes vieron un conejo? ¿Por qué de la misma imagen sacamos dos conclusiones diferentes? Hay un pato y hay un conejo. No tenemos claro. Hermanos, ese es el engaño de la percepción. Nuestros sentidos, nuestro cerebro, nuestra mente nos hace ver cosas. Nos hace ver cosas que no necesariamente son así. ¿Y saben qué? Lo voy a asustar un poquito. Esa misma percepción que los hizo dividirse ahorita es en la que confiamos muchas veces para tomar nuestras decisiones. Esa percepción engañosa que a veces ve una cosa, ve otra, es en la que nosotros basamos nuestras decisiones. ¿Creen ustedes que eso es lo que Dios dijo que nosotros debíamos hacer? Esa percepción que nos engaña es en la que ustedes deben basar su forma de actuar. En ningún momento. Dios nos dice que nosotros confiemos en Él, pero Jeroboam no confió en Dios. Jeroboam empezó a pensar en una solución y lo vamos a leer. Primera de Reyes 12:28. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente: para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. O sea, Jeroboam, viendo toda la situación, lo único que pensó es: no, a esta gente la amarro con ídolos. Porque ya sabía el historial que venían trayendo, que a ellos les gustaba adorar a dioses paganos. Entonces 2 becerros de oro y los engañó. La gente ahí se quedó. Pero ¿qué pasó ahí? Jeroboam desobedeció a Dios. Jeroboam cometió un pecado muy grave, el de la idolatría. Y no solo él, sino que hizo que toda la gente, un montón de gente, empezara a adorar dioses paganos. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos un problema hoy, tenemos una situación, Dios lo que nos manda a hacer no es empezar a buscar soluciones, empezar a ver cómo puedo salir de esta, no importa lo que tenga que decir, no importa lo que yo tenga que hacer. Dios me manda que confíe en Él. Dios me manda a tener en mente en todo momento que Él tiene el control de mis situaciones. Mis problemas no son mi problema es no confiar en Dios. Si yo no confío en Dios, ahí está el problema. Porque yo voy a empezar a pensar en soluciones que no tienen nada que ver con el plan que Él tiene para mí. Yo voy a empezar a pensar en soluciones que son pecados, soluciones pecaminosas. Y esto fue lo que hizo Jeroboam. Él recibió una promesa, nosotros la recibimos también. ¿Confiamos en esa promesa? Si confiamos en esa promesa, todo va a ir bien. Si nosotros empezamos a pensar en soluciones aparte de ello, dejar a un lado a Dios y empezar a, no, lo que yo digo es mejor, le voy a echar corrector a la Biblia, pero esta vez no para no escuchar los mandatos, sino para hacer no lo que Dios me pide, sino lo que yo digo. Y Dios en ningún momento quiere eso. Quien valida lo que hacemos es Dios. Él le preguntó a sus consejeros, pero ¿qué le dijeron ellos? Haz estos becerros. El filtro verdadero no son mis amigos, no es lo que yo leo en internet, no es lo que le pasó a otra persona. El filtro verdadero para definir mi forma de actuar es la palabra. En la palabra está. La palabra es el filtro en el cual nosotros debemos pasar todo lo que nosotros pensemos, lo que nosotros hagamos. Y también tenemos que adoptar claramente los mandatos que Dios nos da. Porque además de no hacer cosas, tenemos que hacer cosas. ¿Qué podemos sacar, hermanos? Nos dio una identidad y la instrucción. Dios nos dijo, son mis hijos, pero también nos dio una instrucción. Ustedes tienen que hacer esto. Yo los quiero para esto. No quiero que hagan lo que ustedes dicen. No quiero que se pongan a hacer lo que a ustedes se les venga en gana. Yo quiero que hagan específicamente estas cosas. Y hay 2 decisiones importantes en medio de ello, que tienen que ver con la primera y segunda oración que están ahí. Dios nos dio una identidad. Lo primero es la decisión de confiar en Él como mi único y suficiente Salvador. Aceptarlo como nuestro Salvador es la primera decisión que nosotros tomamos. La segunda decisión muy importante es vivir todos los días bajo sus principios. Estas 2 decisiones son importantes en nuestra vida, pero déjenme decirles algo. La primera decisión, aceptarlo como nuestro Salvador, se toma una vez y es la decisión más importante de nuestras vidas. Pero vivir todos los días bajo sus principios es una decisión que se toma en cada momento de nuestra vida. En cada segundo nosotros estamos o tenemos que decidir si lo obedecemos o no lo obedecemos. Si usted ya tomó la primera decisión, aceptar a Jesucristo como su Salvador, pues qué bueno, nos vamos a ver allá en el cielo. El Padre va a hacer todo nuevo, va a ser una cosa gloriosa. Pero la segunda decisión
no le puedo felicitar porque es una decisión de todos los días. Si usted decidió ayer hacer lo que Dios decía, tiene que decidirlo hoy también y mañana también y en cada momento. Decidir hacer lo que Dios me pide que haga. Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Todos los días tenemos que leer la palabra, ir al trono de gracia, sacar las aplicaciones y empezar a hacer las cosas. Si solo leemos la palabra, nos vamos a quedar ahí. Quizás nuestra vida no tome ningún rumbo. Quizás el propósito que Dios tiene para ella no se vea realizado o se va a ver realizado hasta que nosotros tengamos un punto de inflexión. Yo creo que nadie quiere llegar a ese punto de inflexión, que es el quebranto. Nosotros queremos empezar a hacer las cosas sin necesidad de que haya un momento 1 y un momento 2 de mi vida. Pero en la vida de muchos de nosotros así va a ser. Una de las cosas que quiero decirles es que esto es muy difícil. Esto es muy difícil de hacer. Nadie lo puede hacer de manera perfecta. Pero Dios no nos dice que nosotros lo tenemos que hacer solos. Dios nos dice que tenemos su compañía todos los días para tomar la decisión de vivir bajo sus principios. Es difícil, lo es, pero tenemos su compañía. Deuteronomio 31:8. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Dios está con nosotros, hermanos. Esta misión, estos mandatos, estas reglas que Dios nos dice que nosotros tenemos que seguir, no las tomamos o no las seguimos nosotros solos. Él está con nosotros, Él es quien nos da fuerzas, Él es quien nos ayuda a poder llevarlas a cabo. Así que tomemos la decisión hoy, tomemos la decisión mañana de vivir bajo sus principios, de hacer lo que Él nos pide. Yo sé que no les di muchas aplicaciones prácticas, pero es precisamente esa la idea, de que nosotros el día de mañana podamos tomar la decisión de primero leer su palabra y ver qué es lo que Dios tiene para mí, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Podría decirles un mandato, pero no podría enumerarlos todos. Entonces la idea es que nosotros todos los días vayamos tomando la decisión de agregar nuevas cosas a nuestra vida. No se trata de día 1 estoy mal, día 2 soy perfecto, día 1 estoy mal, día 2 Dios me mejoró, Dios trabajó en mi vida, Dios hizo algo maravilloso, y tras los días, tras las semanas, tras los años, ver cómo Dios nos transforma. Y no solo hay consecuencias, si no lo hacemos, que es la parte mala, hay recompensa si nosotros hacemos lo que Dios nos pide. Mateo 5:12, alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Los antiguos profetas vivieron situaciones difíciles. Los antiguos profetas vivieron persecución. A lo mejor hoy nuestros problemas son diferentes. A lo mejor hoy nuestras situaciones son diferentes. Pero es el mismo principio. Hay recompensa por seguir al Señor. Hay recompensa por nosotros tomar la decisión de obedecer sus principios, sus mandatos, sus ordenanzas. Y esto lo vivieron los hombres de fe de la Biblia y lo podemos vivir nosotros hoy. Podemos tener la compañía de Dios, podemos empezar a hacer las cosas que Él nos pide que nosotros hagamos. Es una decisión de todos los días, así que yo creo que todos debemos irnos, si nos vamos a ir con algo quiero tomar la decisión correcta, y la decisión correcta es hacer lo que Dios me pide que yo haga. Si podemos resumir todo esto en una frase, que es la identidad y la instrucción, es: si usted es un hijo de Dios, si yo soy un hijo de Dios, dígaselo usted mismo, si yo soy un hijo de Dios, hay trabajo que hacer. Hay trabajo que hacer. Hay cosas que Dios me pide que yo haga, que tengo que encontrar en su palabra, tengo que guardarlas, atesorarlas y empezar a hacerlas. No le voy a echar corrector más a la Biblia, no voy a pensar en que tiene errores y que lo que yo pienso está bien, sino lo que Dios me pide que yo haga es lo que yo tengo que hacer. No hay que agregarle una coma más, no hay que agregarle un punto más. Su palabra es perfecta, es la instrucción que nosotros tenemos para caminar esta vida, para correr la carrera. Entonces, hermanos, ¿tenemos una identidad? Sí que la tenemos, ¿verdad? ¿Tenemos cosas por hacer? También las tenemos, entonces es de tomar la decisión. Vamos a orar por esto, vamos a orar por todo esto que estuvimos platicando, porque Dios nos dé una disposición de corazón diferente. No pensemos en todos los retos que
nosotros vamos a tener que llevar a cabo. Más bien pensemos en que en medio de eso vamos a tener la compañía del Señor. Padre, acá estamos, verdaderamente que su palabra es perfecta, su palabra es buena, su palabra es verdad. Gracias por hacernos sus hijos, gracias por venir hace 2000 años, pagar nuestros pecados en la cruz. Gracias por dejarnos la instrucción, Dios. No importa cuánta sabiduría, no importa cuánto conocimiento tengamos hoy, usted siempre tiene más para nosotros. Usted siempre puede enseñarnos más. Usted siempre, Señor, está con nosotros. Queremos vivir para usted, queremos atesorar esos principios que están en su palabra. Gracias por permitirnos ser sus hijos. Gracias por dejarnos esos mandatos. Ayúdenos para poder darles cumplimiento, Señor. Y por favor, Padre, cumpla el propósito que tiene con nuestras vidas, que sabemos que es muy amplio, es muy grande. Queremos confiar en usted, en que lo único por lo que nos tenemos que preocupar es por llevar a cabo su voluntad, Dios. En su santo nombre oramos. Amén.